25 minutos, siendo generosos. 25 minutos muy buenos, excelentes, sí, contra la selección del Congo. Después nos metimos en un vaso de agua y casi nos ahogamos. Y nos metimos en un vaso de agua porque a James se le acabó el físico. Porque a James le pesan las piernas y se le ve cada vez más lento porque pues, la edad y demás pesa cada día más. Eso no se le puede ocultar, eso es una realidad, eso no es una opinión, es simplemente lo que está pasando. Hasta que Colombia no rotó, hasta que Colombia no puso a Juan Fernando Quintero, que entró a tirar pelotas al espacio y entró a jugar a otro ritmo, Colombia no salió de ese hueco. Y por eso aquí es la pregunta. Contra Portugal, una selección que seguramente va a elevar muchísimo más el nivel de rendimiento o de exigencia, mejor dicho, de la selección Colombia, porque 1+1 en el fútbol normalmente no son 2. No es que si el Congo le empató a Portugal y Colombia le ganó, Colombia es más que Portugal. Por supuesto que no nos metamos esas mentiras. Sí, no hay regla de 3. Debe jugar, exacto, debe jugar y debe sumar más minutos, por lo menos arrancar como titular Juan Fernando Quintero u otro jugador, el que ustedes consideren, por encima de James. Lo digo por el ritmo y porque a James le está costando. Sí, yo sí creo, ¿sabes? O sea, ayer el partido de James, los primeros 20 minutos fueron buenos, pero después se cansó y le pegaron 3 patadas claro. y se apagó. Sí, el primer... Físicamente le costó mucho. De acuerdo. Después del minuto 25 porque le pegaron y le pegaron fuerte. Pero pues cuando usted le pega no es solo que queda resentido, sino también le afecta al físico, porque usted pues tiene que sobrellevar esos golpes de una buena forma, que pues que le aguante el físico todo el partido. Y a James ayer, después de las 2 primeras patadas, pues le costó muchísimo. Su influencia en el juego fue muy leve y se notó cuando entró Juanfer la gran diferencia de influencia, sobre todo cuando necesitábamos en ese momento dominar el juego. Juanfer bajaba mucho más porque tenía mucha más. Y no es que Juanfer también le dura a usted 60 minutos, Andrés. Juanfer no le dura... Claro, pero por eso le estoy diciendo. Claro. ¿No? Pero son más 60 que 30. Si tienes uno de 60 y otro para 30, arranca con el de 60, terminas con el de 30. Sí, de acuerdo. Sí. Yo creo que James también en 30 minutos puede llegar a ser diferencial, porque James pues tiene características un poquito similares a Juanfer, que es un buen lanzador, puede hacerse con la pelota, bajar a pedirla, buen remate de media distancia. James no es de un jugador que necesite, que no pueda ser diferencial entrando desde el banco. A mí me gustó más lo de Juanfer y a mí no me molestaría verlo contra Portugal, que es una selección fuerte, sobre todo en esos mediocampistas, porque ahí pues el que le va a tratar de quitar la pelota no va a ser un jugador de Uzbekistán ni del Congo, sino va a ser Vitinha y Joao Neves, que son mejores quitando la pelota que los otros dos, mejores presionando hacia adelante que los otros dos. Entonces pues sí se necesita un jugador que tenga esa capacidad física ahorita de aguantar y para darle un poquito más de juego a Colombia, cuando en este momento también hay gol de Haití. Exacto. 1-0. Esto pone, digamos que no cambia mucho el tema de la tabla de posiciones, pero sí pone la presión sobre Escocia, que en caso tal de llegar a darle vuelta, si le da vuelta al resultado de Escocia, podría clasificarse como segundo. Sí, claro, y con esto también pues Escocia sí... Con 3 puntos, recordemos que Escocia le ganó a Haití, pero con 3 puntos y una diferencia de gol negativa, pues se puede quedar fuera también como mejor tercero. Sí. Claro, pero digamos que ya Haití puede hacer 57 goles, no va a pelear por nada. Haití no juega por nada, no, es por Escocia, por la diferencia de gol contra los otros mejores terceros. Sí, bueno, es que además pregunta. Un Bosnia que quedó en el grupo B, Andrés, antes de seguir hablando de la selección Colombia, que quedó de mejor tercero, con -1 en la diferencia de gol, pero con 4 puntos. Claro, eso prácticamente lo deja clasificado. Habíamos dicho aquí, casi que el rango más bajo es de 3 puntos y -2. Sí. Entonces va a ser muy difícil que Bosnia por lo menos se quede. Ya lo de Escocia sí habría que revisarlo. Ese va. Bosnia va. Canadá, que como pasó segundo, y ya podemos mirar bien ahorita los posibles rivales de Colombia y ver cómo está quedando la llave, porque Canadá se va a jugar a Inglewood en California por quedar segundo, Suiza se va a jugar en Vancouver en Canadá, y ya podemos revisar los posibles rivales de cada uno de esos y de los que ya están con su posición asegurada en el cuadro. Estados Unidos, Argentina, México y Alemania también ya tienen una posición asegurada en el cuadro de 16avos de final. Vamos a hacer calificaciones. ¡Ay, muchachos, qué lindo! Me gustan. Porque la vez pasada dijimos que las íbamos a hacer y no las hicimos. Esta vez sí hay que hacerlas. Pero vamos a hacerlas de 1 a 100, porque las calificaciones de 1 a 5 y de 1 a 10 muchas veces son injustas. Okay. Las calificaciones son de 1 a 100 y a mí me encantaban de 1 a 100
Porque No, ayer me acordé mucho de ustedes con el partido de la Selección Colombia, por lo que habíamos hablado, ¿no? Un panorama o un esquema táctico que preparó Néstor Lorenzo, que sí teníamos a lo mejor algunas dudas, sobre todo porque era enfrentarse a un equipo físico y definitivamente no lo contrarrestó con el aspecto físico muscular, digámoslo, sino lo que habíamos hablado justamente, Lucho, y es el tema de la velocidad, ¿no? ¿Cómo contrarrestó de muy buena manera, más allá de que no haya sido efectivo o no haya esa eficacia a la hora de anotar? Que pues de eso lo hablaremos. Además, Colombia tiene un tema ahí con los fueras de lugar que también lo profundizaremos un poco más adelante, pero me gustó mucho el partido de la Selección Colombia. Yo, Vea, para mí después de la Copa América no había visto un partido los tan 20 interesante. Hasta la pausa de hidratación del primer tiempo, para mí fue el mejor partido que yo ahorita tenga literalmente memoria y me puedo acordar. Ustedes me dirán, no, este o el otro, Sí. pero de era Néstor Lorenzo. Los primeros 20 minutos de Colombia fueron geniales, Sí, buenísimos. Ya después, y creo como usted dice, o sea, contrarrestó un poquito la fortaleza física con una capacidad de controlar el juego en tercio medio, pero de acelerar muy bien cuando veía la oportunidad en campo rival. 2-3 toques y ya estaba en el área. Aprovechó muy bien Mojica los primeros 20 minutos. Tiró no, el 3 partido centros Mojica, fantásticos. 7 puntos de Y 10. el tema de los fueros de lugares fue porque la estrategia de Néstor Lorenzo fue poner, sea Daniel Muñoz, sea Luis Díaz, sea Luis Suárez, sea quien será que llegara a la altura de la última línea de los defensas y hacer desmarques hacia adelante. Sí. Y por eso fue que Colombia, buscó ese estilo de juego para alargar un poquito más la defensa hacia atrás y sacar, digamos, distancia entre centrales y mediocentros del rival, cayó en fueras de juego. Pero para mí lo de acuerdo. Colombia los primeros 20 minutos de ayer fueron fantásticos. Fantásticos. Ya Y los después, últimos 15 Ahora- hasta el final, pero, con el ingreso de Juan pero Fernández. venga, No, sí, sí. es que el segundo tiempo con Juan ese es el pecado, Lucho. Ese es el pecado.